la bienvenida. Familia, bendecido presente a este capítulo, el capítulo de Excellium, un hongo hermoso y poderoso que médicos, psiquiatras, psicólogos y personas de la salud estamos trabajando en él para que podamos tener una mejor salud mental, una salud integral. Así que en este capítulo de hoy vamos a tener a Junieski Cardoso, familia, médico especialista en psiquiatría, ¿sí? Magíster en adicciones, experto en neurodivergencias, de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba, Universidad Tecnológica de Barcelona, España. Así que pues demos la bienvenida al doctor, de verdad que muy feliz de que done lo más valioso, que es su tiempo de vida en este espacio tan privilegiado y que se vuelva eterno la información que puedas entregarnos, mi hermano, para que muchas personas puedan llenarse de este valor tan poderoso que tienes y que puedan descubrir en los hongos una medicina. Adelante, mi brother. Bueno, muy buenas noches. Para mí es un privilegio que me hayan invitado a este espacio y yo quería comenzar eh, con el título de esta presentación, que es Neuroinflamación, Estrés Oxidativo y Salud Cerebral. Y vamos a revisar el potencial papel del Ganoderma lucidum en enfermedades neuropsiquiátricas. Es importante tener en cuenta que son muchas las patologías que pueden ser el Ganoderma un coadyuvante para este tratamiento. Yo hice una compilación de algunas raras que no son muy mencionadas y otras que ya son muy conocidas, para que puedan visualizar los estudios más recientes acerca del Ganoderma lucidum y estas patologías que son neuropsiquiátricas. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Primero que todo, me comentaron de que en este espacio generalmente están muchas personas que son también, o sea, que son colegas, que son de la rama de la salud mental, pero que también se han ido incorporando otros colegas también o otras personas de otras ramas. Y eso es maravilloso porque es importantísimo aprender acerca de esta maravilla que tenemos a nuestras manos, ¿no? Vamos a comprender qué es la neuroinflamación, comprender qué es el estrés oxidativo. Vamos a analizar algunas enfermedades neuropsiquiátricas, no podemos analizarlas todas porque si no estuviéramos acá, yo creo que unos 10 años. Y vamos a revisar el papel del ganoderma, sobre todo en estas patologías que hoy traje acá. Traté de hacer esto un poquito didáctico, un poquito chévere, porque a veces la información es un poco, como decimos en mi país, matracosa. ¿Eso qué quiere decir? Un poquito densa para la comprensión muchas veces, pero lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible para que ustedes puedan comprender. Porque hay algo importantísimo y es el hecho de que si no sabemos y entendemos cómo funcionan, digamos, ciertas patologías y cómo reaccionan en nuestro cuerpo, que es lo que llamamos los médicos la fisiopatología, pues entonces no vamos a entender el por qué entonces el ganoderma es importante para estas patologías. Y esto me parece supremamente importante. Y ahí vamos a revisar el papel del ganoderma. Bueno, primero que todo, ¿qué es la neuroinflamación? Bueno, como su palabra lo dice, inflamación del cerebro. Pero ¿qué es lo que pasa? Se activa un sistema, que es el sistema inmune cerebral, y hay una participación de la microglía y astrocitos y citocinas. ¿Qué es esto? Estos son fuentes celulares que habitan o que están realmente en el cerebro. Entonces, son tipos neuronales que vamos a revisar posteriormente. Y además de eso, las citocinas son algunas sustancias que son proinflamatorias. Entonces, vamos a revisar acá qué es el estrés oxidativo. Mucha gente hablan acerca del estrés oxidativo. O sea, todo lo que se someta a un estrés está induciendo una respuesta X o Y.
Incluso les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes tienen estrés laboral, muchas veces esto desata una respuesta defensiva, una respuesta de como que estoy constantemente a la defensiva. Pues lo mismo pasa en nuestro organismo. El estrés oxidativo es simple y llanamente, y como dice la palabra, una situación de estrés que se crea en el organismo que empieza a oxidar, y cuando hablo de oxidar es digamos, envejecer y asimismo morir nuestras células. Esto pasa en todos los órganos. Generalmente cuando no nos cuidamos, cuando no tenemos una buena alimentación, cuando no hacemos ejercicio físico, eso sucede continuamente. Entonces el estrés oxidativo también está presente en el cerebro. Es el exceso incluso de radicales libres que se empiezan a dispersar por nuestro organismo debido a este estrés. Entonces los radicales libres, ¿qué es lo que hacen? Van a disminuir las defensas antioxidantes. ¿Y qué necesitamos entonces si estamos disminuyendo nuestras defensas antioxidantes? Pues necesitamos más antioxidantes. Los antioxidantes son aquellas moléculas que engloban a los radicales libres y los eliminan de nuestro organismo, rejuveneciendo así nuestras células y por eso, por ende, nos hacen más saludables. Esto es importante tenerlo en cuenta. El cerebro inflamado empieza a desarrollar un estrés. Posteriormente se inflama. Empieza el daño neuronal y empiezan las alteraciones cognitivas y emocionales como respuesta a este estrés oxidativo que empieza a generarse en el cerebro. Fíjense, esto ocurre en la función cerebral cuando aparecen las enfermedades mentales, es la función lo que está alterada. Entonces, muchas veces no existe, digamos, cuando hay una inflamación del cerebro de toda la parte externa, de toda la corteza como tal y de toda la morfología del cerebro, entonces aparece lo que se llama como hidrocefalia, el aumento de tamaño del cerebro. En psiquiatría no funciona exactamente así. El hecho de que el cerebro no crezca no quiere decir de que no esté inflamado debido a una función anómala que se produce en nuestro cerebro cuando aparecen las enfermedades mentales. Y les voy a explicar un poquito más adelante cómo es este proceso. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de la pandemia. Cuando estábamos en pandemia, apareció la ansiedad, sobre todo en personas que sufrían de COVID. Posterior al COVID, empezaron a tener una ansiedad importantísima y es ansiedad post-COVID. Cuando nosotros nos aislamos, cuando nosotros estuvimos en cuarentena, se perdió la función principal que nos hace seres humanos. La gente piensa que tener una biología humana, que tener una psiquis humana, que tener, digamos, un espíritu humano nos hace humanos. Y no es así. Lo que realmente nos hizo humanos a nosotros y que desarrolló esta corteza que es pensante, es razonable y demás, fue lo social. Por eso es que somos seres biopsicosociales y espirituales, pero lo que nos determina como seres humanos es habernos creado en sociedad. No sé si ustedes conocen la historia de Amala y Kamala. Amala y Kamala fueron las niñas lobas. Las niñas lobas fueron unas niñas que se perdieron por allá por el 1942. Algunos autores dicen que en el bosque de las estepas, otros autores dicen que fue en otra zona, por la India. El caso es que no se sabe bien el lugar, pero sí es una historia real. Estas niñas se perdieron con 2 y 6 años respectivamente. Y al cabo de 6 años, cuando la mayor tenía 12 y la menor aproximadamente tendría 8 años, las encontraron corriendo con una manada de lobos. Al parecer, estas niñas fueron criadas por una manada de lobos. Y no es mentira, es cierto. O sea, lo pueden buscar
están los datos estadísticos y los datos, digamos, de la historia, los recogen. Fueron llevadas a un orfelinato donde tienen a los niños huérfanos y trataron de rehabilitarlas. ¿Qué sucedió? Como a las 6 semanas falleció la más pequeña, sin poderse adaptar a los niños, rajaba las ropas, comía con los perros, y la mayorcita duró unos 6 meses y esa sí pudo emitir algunas palabras. ¿Qué sucedió aquí? Esto fue un experimento sin querer queriendo. Sucedió de que muchos psiquiatras y psicólogos de la época concluyeron de que existen ciertas zonas del cerebro que necesitan ser estimuladas bajo una sociedad acorde a la raza o el género fundamental de especie de la persona. Si estas zonas cerebrales no se estimulan a estas tempranas edades, la persona puede no asumir realmente la especie por la cual, como la cual nació. Entonces, por esto se plantea de que a pesar de que tenemos una corteza que nos hace seres pensantes y razonables, tenemos un sistema límbico, que es que es donde está el circuito de recompensa y placer y el centro de emociones, supervivencia y demás, que va a predominar. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que realmente estas personas, a pesar de tener una psiquis humana, a pesar de tener una biología humana, un cerebro humano, un espíritu humano, realmente no se comportaron como humanos, sino que se comportaron como animales. Esto demostró que es la sociedad, lo social, lo que nos determina como seres humanos. Y es un poco difícil de creer y un poco complejo, pero es que realmente vivimos en sociedad y realmente eso es lo que nos hace ser humanos. ¿Y qué pasó en la pandemia? Mayores tasas de suicidio, mayores tasas de violencia intrafamiliar, mayores tasas y estadísticas de personas con problemas mentales, sobre todo ansiedad y depresión. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Nos estaban obligando, porque era necesario, a estar alejados de la sociedad. Estábamos retrocediendo, no sé si saben, 20 millones de años de evolución. Según la teoría de Darwin, el sistema límbico tardó 20 millones de años en evolucionar hacia una corteza pensante y razonable. Entonces, todos esos 20 millones de años lo estábamos retrocediendo con esa cuarentena, aunque crean que no es así. Entonces, por eso nos empezamos a comportar un poquito más primitivos que como lo que éramos antes. Y esto afectó notablemente la salud mental de las personas, sobre todo las que sufrían de COVID. El virus per se da depresión y ansiedad. Ahora, la etapa post-COVID y todo lo que está relacionado alrededor de la parte social también ayudó a que esto se generara de esta forma. Entonces produce fatiga, ansiedad, depresión, insomnio incluso y dificultades cognitivas. Y todo esto que he mencionado ahora mismo aquí contribuye notablemente al estrés oxidativo neuronal. Y por ello, la muerte celular o neuronal programada es la apoptosis, que la vamos a hablar un poquito más adelante. Eso es lo que significa apoptosis, muerte cerebral programada, muerte neuronal, perdón. Bueno, aquí estamos mi persona y mi amigo el Ganoderma corriendo atrás de la ansiedad para atraparla. Y la ansiedad es un estado emocional caracterizado por preocupación excesiva, temor a algo desconocido, inquietud ante una amenaza que puede ser real o puede ser una amenaza que tú la estás percibiendo como amenaza, pero realmente no, y que está acompañada de cambios fisiológicos y conductuales, incluso también, que empiezan a preparar a nuestro organismo para afrontar situaciones de riesgo. Nos ponen en modo alerta. El cortisol se eleva, digamos, algunas citoquinas y produce inflamación cerebral. Estas alteraciones
traen consigo también alteraciones en la neurotransmisión, sobre todo cuando aparece la ansiedad, sobre todo en la serotonina y también en la noradrenalina, con a veces disminución de la dopamina. Bueno, acá estoy soltando mi Pitbull Excellium, es como se llama él, para que ataque a la depresión. Y vamos a hablar acá acerca de qué es lo que sucede cuando aparece la depresión. Empiezan a aparecer unas citocinas inflamatorias, que están las interleuquinas 1 beta, la sexta, el factor tisular, digamos, de tumoral de necrosis alfa. ¿Y qué produce esto? Disminución de la serotonina, la dopamina también disminuye notablemente, existe una fatiga física, mental, alteraciones del sueño, dificultades cognitivas, síntomas depresivos. Aquí aparece la depresión y esta es como más o menos la fisiopatología como tal, más fisiológica, neurofisiológica de la depresión. Porque la depresión, ustedes saben que clínicamente se traduce con 2 semanas o más de disminución de la energía, tristeza profunda, pérdida de interés por hacer las cosas que normalmente nos gustaba hacer, también anedonia, que es la falta de placer, incluso sexual, y de placer por cosas que normalmente nos gusta mucho hacer, entre otros síntomas. También puede aparecer ansiedad, puede aparecer depresión. Entonces, esto es la parte clínica, pero esto que estoy explicando aquí es lo que químicamente o neurobioquímicamente se produce en nuestro cerebro. Y esto produce inflamación cerebral en la función. Vamos a hablar de otra patología mental, a grosso modo, el burnout. No sé si ustedes lo conocen. Es realmente el síndrome del trabajador quemado. Es una fatiga crónica, agotamiento emocional y puede producir deterioro cognitivo con pérdida de la memoria, entre otras funciones, debido a una carga laboral excesiva. Esto requiere atención y atención por psiquiatría importantísimo. Acá tenemos las adicciones y el cerebro. Esta es mi subespecialidad. Yo tengo una maestría en adicciones y aquí quise representar un poco acerca de qué es la adicción, cómo se puede estar llevando a nuestros jóvenes y cómo nosotros podemos ayudarles a ellos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí me detengo. Aquí se activa el cerebro primitivo que estábamos hablando, que es el sistema límbico donde está el centro de recompensa y placer, y esto está afectado. Y la corteza como que se duerme, se apaga un poco. Y lo único que hace pensar el paciente es en el deseo compulsivo de consumo, en el craving. Ya una vez que se ha realizado o se ha instaurado en el cerebro de la persona adicta un patrón de consumo que se pudiera clasificar como moderado a grave. También puede ser leve, pero el leve tiene un poco más de acción pronta y puede salir de allí. Pero la persona que tiene un índice de severidad moderado o grave necesita procesos de rehabilitación mucho más complejos para poderse, digamos, controlar la patología. Hablamos de que la adicción es una patología mental crónica, degenerativa y progresiva que puede ser potencialmente mortal. Entonces es importante tener esto muy claro porque muchas veces la gente piensa que la adicción es un vicio, es un simple mal hábito y no es así. Es una patología mental una vez que se instaura y esto también lleva a tratamiento. Tiene una fisiopatología mucho más complicada donde intervienen muchísimos neurotransmisores que están afectados, aumenta potencialmente el factor tumoral de necrosis tisular y produce mucha muerte neuronal. En cada consumo son muchas neuronas las que fallecen y se necesita como mínimo 5 años para recuperar una. Entonces, cuando vienes a ver, no te alcanza ni esta vida, ni la otra, ni la quinta reencarnación para recuperar todas las neuronas que tú
estás perdiendo con cada consumo. Entonces es importante tener esto en cuenta porque no es un juego. Aparece el deterioro cognitivo, la pérdida de memoria, no se puede concentrar el paciente y cuando vienes a ver ya está quedando con una demencia probablemente por consumo. Esto también se trata. Vamos a hablar ahorita, a grosso modo también, de la enfermedad de Alzheimer. Y me gusta mucho esto aquí porque es una enfermedad neuropsiquiátrica que es degenerativa y es la primera causa de demencia. ¿Por qué? Una persona con Alzheimer incluso puede olvidarse rápidamente tu nombre, pero muchas veces no olvida cómo tú lo hiciste sentir. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque lo único que queda bien activo en la enfermedad de Alzheimer es la memoria de la emoción, la memoria emotiva. No sé si han visto por allí, se me olvidó ponerlo acá, un video de una señora que fue una prima bailarina absoluta de Rusia, o no recuerdo bien el país, pero sí es de por allá, y se me olvidó el nombre también. Pero esta señora tiene enfermedad de Alzheimer, le colocan unos audífonos y le ponen El Lago de los Cisnes, una de las obras maravillosas que ella interpretó. Y increíble, increíble. Esa señora como con 90 años y con demencia de Alzheimer empezó a realizar los pasos con las manos porque ya no podía caminar, ya no podía, estaba en silla de ruedas. Y eran los pasos clásicos que tenía que hacer en este ballet. Incluso el video está muy chévere porque la colocan ahí haciendo los movimientos de los brazos y la colocan a ella bailando al lado de los cisnes y aparecen los mismos movimientos. Una cosa maravillosa. O sea, ella no perdió la memoria de sus pasos porque realmente lo que queda más activa es la memoria de la emoción. Por eso la persona puede olvidar tu nombre, pero puede que nunca olvide cómo lo hiciste sentir. Vamos a revisar acá. Tenemos acá la fisiopatología resumida de del Alzheimer, pero voy a hablar muy sucintamente acerca de esta fisiopatología para no atiborrarlos de tanta historia, ¿no? Bueno, existen dos proteínas importantes acá, que es la proteína beta-mieloide y la proteína tau. La proteína beta-mieloide, ¿qué es lo que hace? Hace una formación de placas dentro de las neuronas. Esto impide, digamos, que haya una comunicación entre neuronas, o sea, hay un daño sináptico por la neuroinflamación que se produce y entonces ahí empieza a perderse la memoria. ¿Por qué se pierde la memoria? Porque si tú tienes dos neuronas que se están tratando de comunicar y no pueden, pierden su función, pierden su trabajo. Y yo le pregunto a Juanpa, si tú pierdes tu trabajo y tienes varios hijos que mantener y muy probablemente tengas, digamos, una situación precaria, muchas veces puede llegar a ti la depresión. Y cuando llega la depresión en su máxima expresión, ¿qué tipo de ideas pudieras presentar? Si quieres, abre el micrófono y responde. Miedo, inseguridad, temor, ansiedad, depresión, pérdida de sentido. ¿Y qué tipo de ideas te pudieran llegar a la mente? Si tú tienes esa situación tan berraca que estás viendo ahí tus niños muriéndose de hambre, flaquitos. Yo creo que se puede activar hasta instintivamente algo de ir por comida o ir a atacar a alguien, no sé, instintivamente pueden Pero parecer también pudieras presentar ideas suicidas, porque ideas suicidas. no le ves salida al asunto. Pues esto mismo es lo que pasa con nuestras neuronas, señores. Y eso es lo que se llama apoptosis neuronal. La apoptosis neuronal es una muerte neuronal programada. La neurona cuando pierde su trabajo es mantener la comunicación de neurona a neurona. Imagínense ustedes, las placas de amiloide están obstruyendo esa comunicación. La neurona se quedó sin trabajo. Entonces, ¿qué dice? No, ¿yo para qué existo? Y hace así, ¡ra! Se clava un cuchillito y se muere. Ella misma se mata. Eso es lo que sucede
con las patologías neurodegenerativas e incluso con la adicción también, porque como están bloqueadas, digamos, la bomba de recaptación de los neurotransmisores y no puede transmitir la información tampoco para otros porque la está bloqueando, por ejemplo, el clorhidrato de cocaína, ese principio activo, pues entonces la neurona pierde su trabajo y al perder su trabajo, pues entonces se deprime y al deprimirse, entonces se asesina, se suicida. Muerte celular programada es apoptosis y esto es lo que sucede aquí. Y todas esas neuronas muertas producen neuroinflamación y existe la pérdida de la memoria porque hay muchas neuronas que empiezan a morir. ¿Qué es lo que pasa con las proteínas Tau? En vez de crear placas amiloides, crean ovillos neurofibrilares. Y estos ovillos neurofibrilares entonces están rodeando como tal externamente la neurona, que también impide la comunicación y entonces pierde su trabajo la pobre neurona y ¿qué es lo que hace? Se suicida, se muere. Eso es lo que sucede, esa es la fisiopatología del Alzheimer. Doctor, algo muy importante, todo lo que estás diciendo es súper importante y quiero que todos tomemos conciencia porque esto a veces lo vemos como, bueno, eso le pasa a la gente que tiene adicción o esto le pasa a la gente que de pronto está en una depresión mayor, pero la invitación en esta sala también es que descubramos que eso también nos puede estar pasando a nosotros en este presente. No tenemos que llevarlo al trastorno o a la enfermedad extrema para que esto nos sirva. Sí, esto también se busca es la prevención y de que hoy podemos estar salvando vidas con esta información. Así que muchas gracias, doctor. Bien, aquí voy a hacer un paréntesis porque lo quería explicar de último, pero me doy cuenta que es imprescindible que lo explique ahora mismo. Ustedes saben qué es lo que hace el Ganoderma lucidum y que está demostrado con muchos estudios científicos. Pues él se mete dentro de la neurona y destruye dentro de la neurona esas placas de amiloide que se están formando allí. Al destruir esas placas de amiloide, entonces mejora la conexión sináptica entre neuronas y entonces evita la apoptosis neuronal, la muerte neuronal programada. ¿Por qué? Porque le dio camellito de nuevo a su neurona. Entonces, al darle camellito de nuevo a su neurona, pues ella se empezó a reír, se empezó a poner alegre y dijo, ay no, ya se me quitaron las ideas suicidas, yo no voy a suicidar. Eso pasa con las proteínas beta amiloides. Y con las proteínas Tau, esos ovillos neurofibrilares, ustedes saben, o no sé si saben, y si no saben se los digo, los hongos tienen una propiedad que se llama, ellos son adaptógenos. Esta propiedad es que ellos detectan dónde está el problema. Yo no sé, esta propiedad es un enigma. Yo diría que eso fue un designio divino del Señor Padre Celestial de darle esta propiedad a los hongos, porque lo mismo pasa con la penicilina. La penicilina es derivada de un hongo. Ellos saben dónde está la infección, ellos saben dónde está el problema. Y es porque desarrollan una serie de señales humorales que atraen realmente a el principio activo del hongo y hace que vaya y se dirija hacia esa zona que está generando esta señal humoral. Entonces esos ovillos neurofibrilares que están rodeando y ven que como lo representé allí en la imagen, a la neurona, pues los destruye también. Y al destruirlos, pues entonces también le vuelve a dar camellito a las neuronas y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es una enfermedad neurodegenerativa. Lo que decía Juanpa hace un rato, no lleguemos a que estas proteínas le cojan ventaja a nuestro cerebro y vamos a estar consumiendo Ganoderma todo el tiempo, señores, todo el tiempo. Porque si no consumimos el Ganoderma, entonces nosotros no estamos predispuestos a sufrir esto, y más los que tenemos carga genética, porque si tenemos carga genética, por Dios, estamos fritos. Entonces, sí o sí tenemos que tomar cartas en el asunto. Acuérdense que hablé al principio acerca de hábitos saludables, alimentación saludable e inteligente. Esta es una alimentación saludable e inteligente, el consumir Ganoderma en todas sus presentaciones. Pero voy a hablar después un poquito del Excellium y por qué es importante consumir el Excellium. Y sobre todas las cosas, el ejercicio físico. El ejercicio físico previene mucho más
de sufrir enfermedades neurodegenerativas que los mismos ejercicios neurocognitivos. ¿Ustedes sabían eso? El ejercicio físico ayuda más a prevenir enfermedades neurodegenerativas que los mismos ejercicios neurocognitivos. Esos ejercicios, digamos, de llenar sudoku, sopa de letras, las terapias de rehabilitación neuropsicológica, que son importantísimas también, pero la que más previene es el ejercicio físico. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta también, anótenlo por ahí para que lo apliquen a su vida. ¿Hay una posible acción antioxidante y neuroprotectora sí o sí? Sí, sí la hay, sí la hay. Y sobre todo con el Ganoderma Lucidum en la presentación de Excelium. ¿Por qué en la presentación de Excelium? ¿Alguien me sabe decir? No alcanzo a leer allí las preguntitas, pero después entonces me las lee, ¿vale? ¿Alguien sabe? Levanten la mano. No tengan pena. Si se equivocan, se equivocaron. No hay ningún problema con eso. Aquí estamos para aprender. El problema es que el Ganoderma Excelium, o sea, las cápsulas, están hechas con el hongo joven. Y el hongo joven tiene una propiedad sobreañadida al Ganoderma adulto, que es mucho más incisivo en la inflamación. Y además de eso, tiene mucha más acción para patologías que son agudas, que son de comienzo agudo y que empiezan, digamos, a reagudizarse cuando ya son crónicas. Porque cuando estamos hablando del Alzheimer, estamos hablando de una patología neurodegenerativa que es crónica, pero que continuamente se está reagudizando. Entonces, yo digo, el Excelium es importantísimo y sí o sí tiene que ir. La base puede ser el Ganoderma adulto, pero el incisivo y el de ataque es el Excelium. Y es importantísimo. Y en todas las patologías que estoy mencionando aquí, el Excelium tiene un factor predominante. Por eso es importantísimo tener nuestras capsulitas de Excelium permanentes. No nos pueden faltar. Que, digamos, en su canasta básica, el café es muy rico, el chocolate es delicioso, el té ni se diga, pero lo que no nos pueden faltar son las cápsulas. Eso es importantísimo. La base del Ganoderma adulto y tenemos, digamos, un mayor, cuando ya tenemos algún tipo de patología, la mayor incidencia debe ser el Excel. Vamos a hablar ahora del Parkinson. Bueno, el Parkinson, ¿en qué consiste o de qué, digamos, de qué estamos hablando en el Parkinson? El Parkinson tiene es una patología que es de las vías extrapiramidales que produce temblor, produce bradicinesia, que la bradicinesia son los movimientos lentos y produce como tal mucha ansiedad también, además de ser una patología neurodegenerativa. ¿Qué es lo que sucede en el Parkinson? En el Parkinson lo que existe es una acumulación de otro tipo de proteína que es la alfa-sinucleína. ¿Esta dónde se pone? Se pega realmente de una forma anormal y se acumula en, digamos, ¿cómo se llama? En unas zonas del cerebro, fundamentalmente las sustancias nígenas. En esta sustancia, ella se acumula y empieza a producir un estrés oxidativo, una neuroinflamación y aparecen los cuerpos de Lewy. Estas acumulaciones, cuando forman los cuerpos de Lewy dentro de las neuronas, empiezan a inflamarla. ¿Y qué sucede? Pues aumenta el estrés oxidativo y liberas estas citoquinas. Estas citoquinas que son proinflamatorias como la interleuquina beta, las 6 y el factor de necrosis tumoral, creo que es el alfa, sí, el alfa. ¿Qué es lo que producen? Apoptosis neuronal también. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
hay un daño irreversible ahí en estas neuronas, sobre todo en las dopaminérgicas, o sea, las que tienen mayor dopamina, y entonces, como hay una disminución de la dopamina, entonces aparecen como tal estos movimientos de temblor, que son movimientos en reposo muchas veces, y no son, o sea, son involuntarios como tal. Estos síntomas motores aparecen eh, de forma gradual, donde empieza el temblor, muchas veces empieza la rigidez, empieza, digamos, los movimientos cortos. Incluso hay un tipo de movimiento en el brazo y se hace un tipo de técnica para determinar si lo tiene, que es el movimiento de rueda dentada. Y el paciente, uno le dice que mueva el brazo y lo hace así, como si fuera por partes, así como si estuviera como engranado. Y lo que sucede también es que producen pasos cortos, muy corticos y de una forma lenta, y aparece también el movimiento de cuentamonedas, así en los dedos. Entonces allí uno empieza a determinar que el paciente está con un Parkinson. Además existe la inestabilidad postural, o sea, no son capaces de mantener el equilibrio. Y esta acumulación de la alfa-sinucleína, como estaba diciendo, provoca esta inflamación, disminuye la dopamina y genera estos síntomas que acabé de mencionar. ¿Qué es lo que hace el Ganoderma lucidum? Actúa sobre los múltiples mecanismos de acción y son mecanismos clave aquí, sobre todo en la inflamación. Por eso, ¿qué no nos puede faltar en esta patología? El Excellium. ¿Por qué? Porque es el más antiinflamatorio. Disminuye el estrés oxidativo, hace una protección neuronal y puede aumentar incluso la dopamina, porque el ganoderma también tiene en su estructura molecular unos precursores o unas sustancias en su estructura que funcionan a veces como precursores en la formación de los neurotransmisores, sobre todo de serotonina, dopamina, ácido gamma-aminobutírico y además la noradrenalina. Entonces, ¿cómo actúa? Es un potente antioxidante y neutraliza estos radicales libres producidos por la inflamación que se producen por estas citocinas, por la alfa-sinucleína que está ahí aumentada y se está metiendo en estas neuronas dopaminérgicas. Es antiinflamatorio, es un neuroprotector y mejora una función fundamental que es la función mitocondrial. Esta función mitocondrial aumenta la producción de energía y reduce el daño mitocondrial. Las mitocondrias son las fábricas de nuestras células. Ahí se produce todo. Y es importantísimo tenerlas full. Entonces es importante que tengamos en cuenta de que el ganoderma actúa sobre todos estos mecanismos y es importantísimo consumirlo, sobre todo en pacientes que tengan Parkinson. Esta es una patología rara, muy, muy rara. ¿Alguien la conoce? ELA, esclerosis lateral amiotrófica. He tenido 4 pacientes en mi vida de psiquiatra. Es triste, muy triste, porque es una patología degenerativa de una forma impresionante, a veces puede ser fulminante, o sea, avanza muy, pero muy rápido. Y es muy triste ver un paciente que no se puede recuperar. ¿Le podemos mejorar la calidad de vida con el ganoderma? Sí, pero no lo vamos a poder curar. Es imposible. Ninguna de estas enfermedades son curables. Lo que pasa es que unas se detienen más que otras. Con el ganoderma, la ELA responde al ganoderma, pero realmente ya cuando aparece es muy, muy difícil de tratar. Por eso hay que prevenir antes de lamentar. ¿Qué es lo que pasa con la esclerosis lateral amiotrófica? Bueno, es una enfermedad autoinmune que también tiene un componente genético importantísimo y tiene factores desencadenantes. Estos factores desencadenantes
como estaba diciendo, la predisposición genética, perdón, digamos, la mala alimentación, el estrés oxidativo mantenido, la inflamación crónica que produce, digamos, una destrucción de la mitocondria como tal. Este estrés oxidativo se empieza a acumular ciertos radicales libres en las células nerviosas y sobre todo hay una neuroinflamación importante. El daño neuronal ocurre en algunas neuronas, pero en las neuronas motoras, o sea, las que nos ayudan al movimiento. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Hay una degeneración muscular. Si nosotros tenemos un daño en las neuronas motoras, no vamos a poder mover los músculos. Y al no mover los músculos se empiezan a atrofiar. ¿Qué empieza a suceder? Debilidad muscular, dificultad para hablar y tragar, la persona puede tener fallas respiratorias y ya después presenta una dependencia total. Es muy triste, realmente, muy, muy triste esta enfermedad y la podemos prevenir con el consumo del ganoderma. Ninguno de los que estamos en esta sala estamos exentos a sufrir cualquier tipo de patología de esta. No sabemos qué nos está de qué estamos predispuestos nosotros para sufrir cualquiera. Lo único que necesitamos es ser simples mortales y lo somos. Entonces es importante hacer prevención. Pues cuando estos cúmulos de proteínas, que generalmente es la FUS, la TDP-43, empiezan a, digamos, llegar a estas células acumulándose, a las neuronas como tal, y sobre todo a las motoras, empieza a destruirse la mitocondria. Cuando se nos destruye la fábrica, pues ahí nos quedamos sin nada. Y lo que sucede es que hay una excitotoxicidad por exceso del glutamato, que es otro de los precursores de algunos neurotransmisores y que daña realmente las neuronas. Y ocurre lo que ocurre en las otras patologías, la apoptosis neuronal, muerte celular programada. Bueno, ¿cómo actúa entonces el ganoderma? Como siempre hemos hablado, tiene una potente acción antioxidante donde neutraliza esos radicales libres que están destruyendo las neuronas, empieza a disminuir la inflamación, empieza a proteger crea como una película protectora alrededor de nuestras neuronas, mejora la función mitocondrial y además de eso, empieza a modular los neurotransmisores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede ralentizar, como les estaba diciendo anteriormente, la progresión de la enfermedad. No la va a curar, realmente no va a suceder eso, pero sí es un coadyuvante para mejorar la calidad de vida. Y ese es el objetivo final realmente de la persona que consuma el ganoderma. Es ralentizar la neurodegeneración, proteger las neuronas motoras y mejorar la calidad de vida del paciente con enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica. ¿Qué contiene el ganoderma? Porque bueno, hemos hablado de todas las propiedades que tiene, pero no conocemos bien qué contiene, ¿no? Aunque lo he hablado así dispersamente. Tiene beta-glucano, polisacáridos, triterpenos y compuestos fenólicos, así como 154 antioxidantes y múltiples fitonutrientes que nos ayudan a nosotros a nutrirnos adecuadamente. Pero además de eso, esa potente acción antioxidante es lo que nos ayuda a todas las partes de nuestro organismo. Ya los mecanismos de acción los hemos hablado. Es un potente antioxidante, antiinflamatorio, inmunomodulador y neuroprotector, porque además, cuando hablamos como inmunomodulador, crea un sistema inmune competente, ni deja que se pase por exceso, porque entonces aparecen las enfermedades autoinmunes, ni deja que esté por defecto, donde las enfermedades oportunistas nos pueden atacar e incluso el cáncer. No hablé del cáncer, pero sí voy a hacer una acotación aquí, y es que el ganoderma tiene una propiedad que es que
disminuye la angiogénesis. Todo tumor para crecer necesita alimentarse y nutrirse. ¿Y qué es lo que sucede alrededor del tumor? Hay una situación que se llama angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos alrededor de ese tumor, que es el que lo alimenta. Pues venga, ¿saben qué es lo que hace el ganoderma? Pues va para allá corriendo, así como estaba en la imagen, y ataca esa formación de esos vasos sanguíneos alrededor del tumor. ¿Y qué es lo que hace? Reduce el tumor a tamaño operable y evita así las metástasis. Pero eso es lo que hace cuando ya la persona tiene un tumor. Pero cuando no lo tenemos, ¿qué nos hace? Pues sabían que el ganoderma tiene una propiedad en su estructura, digamos, en su estructura como tal, de su composición, que inhibe los oncogenes. Todos tenemos oncogenes. Los oncogenes son los genes que codifican a nuestras células para que se vuelvan cancerígenas. Pues entonces el ganoderma inhibe esos oncogenes para que no se expresen y así podemos evitar sufrir de cáncer cuando no lo tenemos, pero tenemos la predisposición genética de padecerlo. Por eso es importante, imprescindible, yo diría que tiene que convertirse en el alimento del 100% de la humanidad, de consumir entonces el ganoderma como forma preventiva. Tiene que formar parte de su vida, señores. Aquí está el mecanismo integrado. No voy a ahondar en esto, solamente vamos a revisar de que pueden existir factores desencadenantes, que ya los hemos hablado, que producen una inflamación sistémica, un estrés oxidativo y además de eso, una disfunción importante en la mitocondria nos puede llevar a daño neuronal como tal y las manifestaciones clínicas empiezan digamos, a manifestarse, valga la redundancia. Pues, ¿qué es lo que hace nuestro queridísimo ganoderma? Pues él tiene esa acción antioxidante, tiene una acción antiinflamatoria, tiene una protección mitocondrial, protección neuronal, que es la neuroprotección, modula los neurotransmisores, modula nuestro sistema inmune, porque es una inmunomodulación inteligente incluso, y además de eso, ¿cuál es el resultado final? Un gran equilibrio en nuestro organismo que se llama homeostasis, protección, regeneración celular sana y además de eso, bienestar integral. Esto para mí es una maravilla. Para mí es un regalo divino y es importante que sepan de que protege tanto el cerebro, mejora la salud mental, retrasa la neurodegeneración, protege el sistema cardiovascular, protege el sistema inmune, la piel, además de eso también el sistema neuroendocrino, el sistema osteomiorticular. Lo que pasa es que no tengo tiempo para hablar de todo lo que hace, pero yo recuerdo que cuando comencé en la industria me pasé 3 semanas estudiándome casi todos los artículos de la PubMed, de la New England Journal of Medicine y además de eso de la Cochrane, que son las 3 revistas más rankeadas a nivel internacional, donde nosotros los médicos especialistas nos remitimos generalmente para ver los estudios. Cuando yo comencé en la industria, habían aproximadamente 3.000 estudios clínicos. Actualmente hay más de 6.000 estudios clínicos, solamente en la PubMed, porque les soy muy sincero, no he tenido todavía el tiempo y llevo ya 4 años en la industria de revisar todo lo que existe acerca del ganoderma y me encantaría porque yo soy como Bob Esponja, me encanta absorberlo todo porque yo tenía una profesora de psiquiatría que me decía que el conocimiento nunca sobra, pero además de eso, imagínense ustedes un conocimiento que es para el propio beneficio y para el beneficio de la humanidad. Es importantísimo conocerlo. ¿Qué sabemos entonces actualmente? Existe una evidencia prometedora, pero incluso se plantea que se requieren más estudios clínicos. Aunque ya existen en la PubMed, por ejemplo, como les estaba diciendo, más de 6.000 artículos que prueban las hipótesis planteadas. La neuroinflamación es un mecanismo común en múltiples enfermedades,
Eso es lo que concluimos. ¿Y qué es lo que hace por excelencia el Ganoderma? Y sobre todo el Excel. Es un antiinflamatorio. Entonces es importantísimo consumirlo, adquirirlo, digamos, en nuestra dieta diaria. Yo diría que fundamentalmente son 3 cápsulas diarias. Ahora, digamos que quieres tener una dosis de mantenimiento y no tienes absolutamente nada, aparentemente, pues 2 cápsulas diarias, alejada de los alimentos y con abundante líquido. Eso es importantísimo para la absorción de todos los fitonutrientes que contiene. Comprender el daño neuronal permite diseñar mejores estrategias de protección cerebral. Y yo quería en este momento darle las gracias a mi amigo Ganoderma. Estamos ahí unidos por los siglos de los siglos. Amén. Y quería darles gracias a ustedes por este espacio. Si quieren hacer algún intercambio, algún aporte, si tienen alguna pregunta, pues aquí estamos abiertos a ello. Doc, excelente, excelente esta cátedra que nos das alrededor de la medicina funcional y cómo nos da la oportunidad de cada vez expandirnos, entender este reino de los hongos, educarnos y ayudar a educar a nuestras familias, ya que debemos de también trabajar en este tema educativo porque muchas familias vienen con muchos patrones de pensamientos de lo que ha significado los hongos. Y pues la psicoeducación, esto que estás haciendo con nosotros, esto que estamos haciendo todos los jueves, precisamente lo que ayuda es a abrir esa conciencia y que nos llenemos de ciencia, ancestralidad, para que podamos realmente darnos cuenta del poder que tienen los hongos en nuestra vida y que tomemos decisiones desde el conocimiento y no desde la ignorancia. Así que familia, si alguien tiene alguna pregunta, por acá quiero darle orden a esto. Dice, Doc, es decir, que la kinesiología es buena como medio terapéutico, pregunta Diana Carolina. Repíteme, por favor. Dice, es decir, que la kinesiología es buena como medio terapéutico, pregunta ella. Kinesiología. Pues mira que realmente no estoy muy relacionado con con el tipo de terapia o técnica que ella me expresa, pero si me explicara bien a qué se refiere, porque existe, digamos, mucha alusión a lo que ella puede estar refiriendo. Si Se lo quiere, agradezco para super. poder dilucidar bien la pregunta. Me encanta. Jamila levantó la manito. Ah, dice, Doc, es la ciencia basada en el movimiento. Acá. Ah, sí, 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 sí. Claro que sí. Claro que sí, porque obviamente esto realmente previene muchas patologías y está demostradísimo, muchas patologías neurodegenerativas, pero además de eso, ya cuando están instauradas es lo que más les ayuda a conservar esa reserva cognitiva. Súper. Jamila levantó la manito. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, doctor, por toda la sabiduría que ha compartido con todos nosotros. Es de suma importancia porque has tocado temas bueno, que o todos conocemos o alguien que sufre o nos vamos a poder a encontrar a alguien con esas patologías. Y yo, personalmente, mi vecina tiene TDAH. ¿Qué me aconsejas? ¿Cómo puedo, o sea, qué puedo decirle, por ejemplo, en el Excelium o el Ganoderma, cómo puede actuar o cómo actúa en el TDAH? Muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, mira, el TDAH, obviamente el trastorno por déficit de atención y hiperquinesia, es un tipo de neurodivergencia motora. En este caso, lo que sucede es que, digamos que ayuda notablemente en el tema de la ansiedad que produce. Sí o sí, como hay ansiedad sobre todas las cosas, ayuda notablemente a la ansiedad, pero además de eso, tiene afectada la esfera de síntesis e integración. ¿Qué contiene la esfera de síntesis e integración? Fundamentalmente la concentración, la memoria,
Además de eso, la atención y la orientación muchas veces. Entonces, ¿qué sucede con el ganoderma? Al poder reajustar, obviamente esta persona tiene que tener un tratamiento, ¿no? Porque al ser una neurodivergencia, digamos que es una condición incluso genética en la embriogénesis, en la neuroembriogénesis, lo que sucede con las neurodivergencias es que se forma el cerebro de una forma diferente, crea conexiones diferentes a los neurotípicos, que somos la gran mayoría, y entonces le es muy difícil, sobre todo a las personas con TDAH, mantener una buena concentración, una buena memoria de trabajo y fundamentalmente esta parte de la atención también está viéndose afectada. ¿Por qué? Porque está muy pendiente de los estímulos externos. Entonces el ganoderma lo que le va a ayudar notablemente es precisamente a mejorar las funciones cognitivas como la memoria, ayudarle digamos también a la concentración y sobre todas las cosas le va a ayudar a la ansiedad que le puede producir digamos, el estar inatento continuamente. Pero eso no quiere decir, y no podemos sustituir el ganoderma por los tratamientos que sí requieren estas personas. Muy probablemente va a necesitar una lisdexanfetamina o pudiera necesitar, digamos, una atomoxetina. No recomiendo ya el metilfenidato, que es la antigua Ritalina. ¿Por qué? Porque es muy adictiva y además de eso tiene también muchos síntomas adversos. Pero yo diría que con una atomoxetina o una lisdexanfetamina y un ganoderma adulto con Excelium le puede ayudar notablemente. A eso yo le añado el té. El té tiene un potente acción ansiolítica y es importantísimo que lo tome, sobre todo en la mañana, al mediodía e incluso en la noche. Entonces, esa sería mi recomendación para tu vecino. Wow, me encanta. ¿Alguien tiene más una pregunta? Aprovechen, últimos minutos por acá. Vero. Hola, buenas noches. Gracias, doctor. Qué hermoso todo lo que escuchamos, esta maravilla de la naturaleza. Me pregunto, o sea, justamente los hongos como que tienen toda su antigüedad y se me viene todo el mundo de las plantas ancestrales, de las plantas maestras. Entonces, por ejemplo, así como ayahuasca, San Pedro, rapé, ese tipo de cosas, sobre todo creo que estas últimas, como rapé, que muchas veces hasta circulan en, o sea, como no necesariamente de forma médica, tienen también estos efectos. Lo que pasa es que sí, existen muchas evidencias de que funciona. Pero ¿cuál es la diferencia con el ganoderma? Estamos hablando, no sé si conoces, pero te explico. El señor Leao Sun Sen es un micólogo que él creó un híbrido de las 6 especies más potentes y aptas para el consumo humano del ganoderma. Entonces se creó como tal el ganoderma adulto. Y todas las funciones que tiene el ganoderma realmente son muy raras verlas en todos los demás, digamos, plantas. De hecho, no sé si conoces que el té está conformado por una planta sudafricana que se llama rooibos. Esa planta sudafricana tiene una gran cantidad de antioxidantes, así como los tiene el ganoderma. Pero lo que pasa es que la complementación de ambas hizo como una fórmula mágica en que cada una se complementa y hace como una simbiosis allí que potencia el efecto de cada uno de ellos. Ahora, ¿qué sucede? Existe también la melena de león, entre otras muchas que son muy, pero muy beneficiosas, pero en todo lo que he leído, en todo lo que he revisado, realmente el ganoderma es el más completo. Entonces, no quiere decir de que no podamos recurrir a las demás plantas que obviamente tienen sus propiedades, obviamente sí, pero realmente si nosotros nos concentramos en toda la acción que tiene el ganoderma, pues lo tenemos todo allí, porque además es el más completo. Realmente no existe otro superalimento en la naturaleza que contenga la cantidad de antioxidantes que tiene el ganoderma
con los fitonutrientes, porque son 201 fitonutrientes aproximadamente, y de esos 154 son antioxidantes. Entonces, incluso tiene 7 veces más calcio que la misma leche. Por ejemplo, te coloco un ejemplo. Tiene 7 veces más potencia que el Chondroitin con glucosamina, que es un medicamento sintético y que se produce sobre todo para la artrosis. Y entonces allí sí podemos decir, pues, para la artrosis, simplemente Ganoderma adulto, Ganoderma excellium, ni siquiera el Chondroitin con glucosamina. Entonces, yo diría que sí, que se pueden consumir, y obviamente también sí tienen muchas propiedades, todas las que tú mencionaste, pero yo digo, en lo que yo he revisado, el Ganoderma es el más completo. Super, por acá preguntan, Moni pregunta que qué trastornos psicopatológicos o neurodegenerativos no tiene eficacia el Ganoderma. ¿Cómo? No entendí la pregunta. ¿Qué trastornos o desde la psicopatología o los neurodegenerativos no tiene la eficacia el Ganoderma? O sea, ¿cuáles de estos, qué trastornos crees que de pronto el Ganoderma no pueda utilizar, no No, pueda? yo diría que todos, en todos existe evidencia de que el Ganoderma funciona. ¿Por qué? Porque es que el mecanismo es fundamental en todas las patologías neurodegenerativas. La neuroinflamación, el estrés oxidativo y sobre todas las cosas, digamos, la destrucción neuronal. Y el Ganoderma tiene las propiedades generales para todo eso. Es antiinflamatorio, obviamente, para el estrés oxidativo, tiene todos los antioxidantes necesarios para englobar todos los radicales libres y poderlo eliminar, y sobre todas las cosas tiene protección neuronal y mitocondrial, que es lo que se necesita para poder ayudar. Ojo, no estoy diciendo, para que no se vaya a malinterpretar, de que el Ganoderma sea curativo para estas patologías. No, señor. Es coadyuvante, y la persona que presente una patología neurodegenerativa va a tener mayor probabilidad de mejorar su calidad de vida con el Ganoderma que sin él. Entonces, yo sí la recomiendo en todas. De hecho, pacientes míos con esquizofrenia, pacientes míos con trastorno afectivo bipolar, pacientes míos con trastorno esquizoafectivo, que son las patologías procesales mentales mayores, todos yo se los recomiendo. Entonces, sí o sí, ¿cuál es la única contraindicación que tiene el Ganoderma? No sé si la saben. El Ganoderma tiene contraindicación en pacientes trasplantados, en pacientes que estén anticoagulados, y generalmente en el embarazo, en el primer trimestre, no se considera que deban tomar. Entonces sí, lo recomiendo para todas. No existe una evidencia de que no se pueda dar en alguna neurodegenerativa. Súper. Por acá Dani Martínez dice, cuenta un testimonio real de su hijo, el cual tenía TDAH y con Excellium pudo trabajarlo muy bien, fue excelente y coayudante en el desmonte de medicamentos sintéticos como el aripiprazol. Súper. Excelente. Muy bien. Muy bien, yo creo que está genial. La última pregunta, Diana, dice si la esquizofrenia, para la esquizofrenia, ¿cuál sería el tratamiento de una persona con esquizofrenia? Perfecto. Mira, para la esquizofrenia sí me gusta utilizar más el Ganoderma adulto, más que el Excel. ¿Por qué? Porque el Ganoderma adulto en las cápsulas tiene una función mucho más incisiva para las patologías crónicas. Entonces, en ese sentido, ayuda mucho el Ganoderma adulto. Pero yo le añadiría el té, fundamentalmente el té, porque ayuda a disminuir notablemente las crisis de ansiedad, las agitaciones psicomotoras, y sobre todas las cosas, ayuda a la reacomodación de la dopamina, que es la que funciona fundamentalmente en la aparición de delirios y alucinaciones. Entonces, estas dos combinaciones, ¿qué nos recomiendo? No recomendaría el café clásico.
el café clásico puede activarlos a los pacientes, pero sin embargo pudiera funcionar muy bien eh, el café moca rico, ni siquiera el 3 en 1. El moca ayuda también porque tiene un poquito más de nivel eh, de, digamos, o sea, está más reducido eh, la cantidad de cafeína de este café que del resto de los productos que tenemos. Eso es si la persona o si el paciente eh, presenta, digamos, entre comillas, una adicción al café, porque casi todos consumen mucho café y fuman también. Entonces sería una buena combinación. Ganoderma adulto, generalmente dosis de ataque, unas 2 cápsulas cada 8 horas por aproximadamente 7 días. Después una cápsula cada 8 horas o cada 12 de mantenimiento. Y esa la pueden seguir tomando continuamente. El té fundamentalmente en la mañana y en la noche y un cafecito, digamos, de moca chino en el mediodía. Súper, Doc, yo creo que está súper poderoso el tema. Bueno, vamos a dar la última y ahí sí nos vamos. Buenas noches, ¿qué recomienda para la depresión? Con Ganoderma, cómo sería el protocolo? Mira, para la depresión, a mí sí me gusta, si es depresión sola, el tinto, el café clásico. Me gusta mucho porque le levanta mucho el ánimo al paciente. Recomiendo los dos tipos de cápsulas, el Ganoderma adulto y el Excel. Pero fundamentalmente recomiendo más el Excelium si se complica un poco por el tema económico. El Excelium, 3 veces al día. Y digamos, si esa depresión está asociada a ansiedad, entonces ahí realmente yo preferiría el café 3 en 1. Ahora, si tiene problemas de insomnio, se puede añadir un chocolate en la noche o un té en la noche. Esa sería la recomendación para la depresión. Súper, Doc, de verdad que te agradecemos enormemente. Mandemos la energía, emoción, vibración a vos porque nos diste este tiempo valioso de tu vida y que con esta información estás abriendo las mentes y los corazones de familiares, de personas que estamos acá en la sala y de la gente que nos está viendo en YouTube, de poder ver una visión más amplia de la salud. Ahorita me mencionaste algo muy poderoso, que la salud es biológica, psicológica, social y trascendental. No solamente es biológica, en esta parte del mundo le da mucha fuerza a solo lo biológico, pero realmente la salud es integrativa y no podemos ver un fenómeno como la depresión, la ansiedad separada de todo lo biológico, psicológico, social y trascendental. Todo está interconectado y si podemos crear estrategias y protocolos que generen esa salud integral, realmente sí podemos hablar de salud y no de apagar incendios y apagar síntomas, que realmente desde la industria farmacéutica es lo que busca, apagar botones, pero no trabajar en la raíz. Y creo que con estas propuestas naturales ayudan mucho a que podamos hacerlo integrativamente. No hablando mal de lo farmacéutico siempre, tampoco es satanizarlo, pero sí entender la raíz de esto y saber que la medicina más hermosa la tenemos en la Pachamama, en la tierra, y que desde ahí podemos tener una salud muy poderosa. Quienes conocemos de la salud mental y de la enfermedad mental, comprendemos que estás viviendo un proceso muy bonito de trabajar con personas que están viviendo esquizofrenia, bipolaridad, o sea, estás haciendo una misión muy, muy bonita en la comunidad porque no todos son capaces de domar estos demonios que vos estás domando y te damos pues como también un reconocimiento a nivel público porque esa misión que estás haciendo es muy, muy valiosa. Así Disculpa, que, sí, disculpa Juan, qué pena que te interrumpa, claro. pero mira que no me perdono el que se me haya olvidado darle un testimonio de una paciente que tuve. Me llegó a mi consulta en silla de ruedas totalmente desaliñada, una famosa eh,
abogada de 54 años nada más, diagnosticada con una demencia en la enfermedad de Alzheimer. Realmente yo considero de que ella tenía una pseudodemencia por una depresión, pero sí se estaba demenciando, sí estaba presentando ya un deterioro cognitivo importantísimo, porque por la depresión la persona puede quedar con una demencia perfectamente. Pero el inicio fue como una pseudodemencia. Y tanto fue así, tan cierto, que le comencé el Ganoderma, las 2 cápsulas, los 2 tipos de cápsulas. Y a los 3 meses que le di el control nuevamente, y eso fue por EPS, esa señora increíble llegó caminando a mi consulta, me abrazó, se acordó de mí y empezó a hablar. Ella no reconocía ni a la hija ni a la hermana. Eso fue una cosa increíble. Yo quería en algún momento publicar el caso. Lo que sucede es que yo salí de esa empresa, ellas después me siguieron viendo de forma particular, pero ya muy aisladamente, y cada vez que interrumpía el tratamiento con Ganoderma, retrocedía. Entonces se dieron cuenta que lo necesitaban continuamente. eh, digamos que detuvieron bastante el avance de la enfermedad, notablemente, eh, pero ya hace un tiempito que no sé de ella. Gracias a Dios yo sé que esta persona pudo, pudo recuperar ciertas funciones que había perdido totalmente, incluso el caminar. Esa señora llegó en silla de ruedas a mi consultorio, ya se estaba olvidando de caminar. Y eso fue una cosa increíble. Eh, se me pasó, se me pasó decirlo y era algo tan importante comentarlo acá. He tenido otros pacientes con Parkinson, también con muy buenos resultados. Y sobre todas las cosas, ahora tengo un paciente que tiene un Parkinson con una depresión, con una ansiedad generalizada y que comenzó ahora el Ganoderma también. Tengo muchos pacientes, yo pudiera hablarme aquí de no sé cuántos, pero todos los que comienzan con el Ganoderma realmente mejoran notablemente. Wow, me encanta. Voy a pasar el perfil tuyo de Instagram en el grupo del mes de los hongos para que te sigan, para que sigan conectando contigo en tus redes. Y de verdad que, familia, si esto funciona para personas que están en ese extremo de su salud, imagínense lo que puede hacer en nosotros, que para muchos, no sé, no conozco los que están acá en la sala, pero presiento que la mayoría estamos sanos. Y miren el poder que tiene eso para esas personas que están teniendo estas experiencias tan fuertes, que puede hacer en nuestra vida y cómo lo podemos prevenir. Entonces, qué bonito que nos des estos testimonios de vida de gente que estando desde ese lugar le funcionó. Entonces, eso también nos motiva mucho a quienes estamos sanos y que entendemos que la salud hay que protegerla y es lo más valioso que tenemos. Así que me encanta, familia, muchas gracias, de verdad, Doc, muchas gracias por este espacio. Voy a mandar el link tuyo al grupo El Mes de los Hongos. Este es el tercer capítulo que llevamos del Mes de los Hongos. Es un especial donde el mes, cada jueves, estamos invitando a expertos como el Doc que puedan hablar de diferentes hongos que generen salud y bienestar en nuestra vida. Así que no se lo pierden para el próximo jueves, el siguiente hongo, que va a ser el Cordyceps, que va a estar muy potente también, así que no se lo vayan a perder. Y pues bueno, ahí les dejo en el link de WhatsApp, en el chat, el link de WhatsApp para quienes quieran saber más acerca del Ganoderma, quien quiera participar más en encuentros que estamos haciendo, meterlos al grupo de WhatsApp, mandar tu Instagram. Bueno, en ese link les dejo para que sigamos en contacto y pendientes al grupo para el siguiente invitado. Miro a ver, excelente, esto queda montado en YouTube. Si estás viendo esto grabado, acá abajo están los links. Y bueno, nos vemos en el siguiente encuentro. Que tengan una feliz noche llena de salud y de abundancia. Hasta luego. Gracias. Adiós. Voy a dejar el link del grupo de los